El metro de Sevilla tiene muchos planes de expansión por delante. Algunos irán para largo, otros están cerca de acabarse, pero los tramos y trazados más importantes llevan tiempo en stand-by. Pero estos días hemos conocido avances muy relevantes que te cuento en este vídeo. Para empezar, uno de los tramos más esperados por concretarse, el de Pinomontano, comenzará sus obras en abril. Así lo anunciaba la consejera de Fomento, Rocío Díaz, asegurando que este año se licitará todo el trazado hasta el Hospital Macarena, con una inversión de 465 millones de euros. La Junta además ha adjudicado el primer subtramo de la línea 3 del metro de Sevilla por 96 millones de euros. La ampliación del metro de la capital hispalense entrará en fase de ejecución en abril con el inicio de las obras en Pinomontano y la construcción de la primera parada, además del paso por la ronda Supernorte o SE20. Tras la construcción del ramal técnico, que es la parte del trazado que va en superficie desde las cocheras hasta la primera estación, las constructoras que se han adjudicado ese contrato empezarán a trabajar sobre el terreno para avanzar con este proyecto, el más reclamado por los sevillanos y pieza clave del desarrollo del transporte en el área metropolitana sevillana tras muchos años de parálisis. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La intención es que, con las 3 licitaciones que están previstas en esta primera fase, las obras lleguen en el menor plazo posible hasta el Hospital de la Macarena y se prepare el terreno antes de adentrarse en la ronda histórica. Además, la consejera aprovechaba para anunciar que se ha abierto el sobre de las 3 ofertas económicas y está más próxima a su adjudicación el tramo 2, el que comprende desde Ronda Urbana Norte hasta San Lázaro y que se licitó por 132 millones. Además, aseguró que está próxima también la licitación del subtramo 3, que continúa el recorrido hasta el Macarena y será el de mayor coste, con un presupuesto de 208 millones de euros. El tramo norte, que es el que dispone de la financiación asegurada, constará de 7,4 kilómetros que discurren desde Pinomontano hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la línea 1. La interconexión de las dos líneas comunicará el norte de la ciudad no solo con el Prado de San Sebastián, sino con Nervión y Los Remedios, además de con Montequinto y el Aljarafe. No podemos olvidarnos de otra obra muy relevante, el tranvía de Alcalá de Guadaira, donde la reactivación de las obras lograda hace 4 años ha permitido revitalizar la obra completa, que estaba, recordemos, abandonada y vandalizada, y ya se están rematando los últimos trabajos para que los trenes puedan rodar. Todo apunta a que está muy cerca la adjudicación de las obras de talleres y cocheras y la electrificación y sistemas ferroviarios al tiempo que se fabrican los trenes, con unos contratos que suman más de 175 millones de euros. Hay que destacar también la construcción de los carriles Busbao, que la consejera también destacó para mejorar la movilidad sevillana, pensados para que se faciliten los trayectos en transporte público desde el Aljarafe hasta la capital hispalense, unas plataformas que suman una inversión de más de 28 millones de euros. Aún así, todavía quedan muchas cosas pendientes y que deberán ir sacándose poco a poco hasta alcanzar los planes de red metropolitana en la capital hispalense, sin olvidar otros proyectos de los que hemos hablado en el canal, como el nuevo intercambiador en Santa Justa o la tan esperada conexión con el aeropuerto por cercanías, que sigue a la espera de avances y decisión por parte del Gobierno central y de la que estaremos muy atentos. Te recuerdo que tienes una interesante entrevista con la plataforma Sevilla Quiere Metro, donde nos contaron las reivindicaciones y necesidades de la ciudad en materia de transportes. Avances destacados que acercan un poco más estos planes de mejora en una ciudad que ha estado demasiado tiempo en stand-by, pero que parece ir haciendo poco a poco los deberes pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.